también la situación de miles de haitianos que salen de su país, también por una crisis humanitaria, buscando refugio justamente en América del Sur, en Colombia, Ecuador, Perú, Argentina, Chile, Brasil también. ¿Qué está ocurriendo y cómo el Perú justamente está abordando este tema? Ayer salió un reportaje del dominical Cuarto Poder donde se evidenciaba cómo, los militares chilenos justamente en la frontera le indicaban a estos ciudadanos extranjeros de cómo ingresar al Perú sin que los a capturar, diciendo dónde están justamente las ventanas de oportunidad para este ingreso. Estamos con el congresista Diego Bazán, integrante de la Comisión de Relaciones Exteriores y de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Cómo está, congresista Bazán? Muy buenas noches ante todo. ¿Cómo abordamos este problema? Porque ya incluso trasciende de nuestras fronteras y nos puede generar, o nos está generando, ciertas fricciones con un país amigo como es Chile. Sí, por supuesto, Omar, muy buenas noches. Bastante preocupados, de hecho, hoy levantamos en la Comisión de Relaciones Exteriores nuestra voz de protesta contra la forma que los soldados chilenos, eso tengo entendido, no es una política de Estado en Chile, sin embargo, nuestra canciller tiene que levantar la voz de protesta también contra el hermano país de Chile para que estas cosas no se vuelvan a repetir, no vuelvan a suceder. Pero acá tenemos que ver el problema de fondo, y el problema de fondo es el control de nuestras fronteras. De hecho, como presidente de la Comisión de Defensa, en diversas ocasiones he levantado mi voz de protesta contra el sector defensa y contra el sector interior, que no tiene responsabilidad realmente en el tema de control de fronteras. Hoy nuestras fronteras, la realidad que son una coladera. Así es. Entonces, nosotros, por un lado, migraciones, y por un lado, el Ejecutivo impide y prohíbe el paso de extranjeros al Perú, para ser exactos, en el caso de venezolanos. Entonces, ¿qué es lo que logramos con eso? Que los venezolanos pasen al Perú, porque obviamente no hay control, por puntos de frontera no controlados, y que finalmente ingresen al país a delinquir, ingresen al país a actividades completamente ilegales. Entonces, por eso desde el Congreso de la República... No todos, no, por supuesto, claro, o sea, no, pero te digo, quien no ingresa por un punto de frontera real es una persona que obviamente no tiene nada que esconder. Pero yo desde acá hago un llamado al Ejecutivo y hacer una reflexión sobre este tema. Si sabemos y somos conscientes que no tenemos control de nuestras fronteras, lo que obviamente se debería hacer es registrar a todo extranjero que quiera ingresar hoy al país. Entonces, teniendo un control, y esa fue la consigna que tuvimos desde el Pleno del Congreso para aprobar la amnistía general, mucha gente recibió muchas críticas. Mucha gente dijo, oye, ¿por qué vas a quitar la multa que tiene un venezolano, por ejemplo, de 10.000 o 14.000 soles, que es una multa impagable para un extranjero? Sí. Entonces, pero ¿cuál era la consigna que nosotros teníamos? De que esto vaya directamente relacionado al tema de seguridad ciudadana. Hoy el superintendente de Migraciones lo dijo. La única forma de encontrar a este delincuente, a este venezolano que finalmente fugó a Colombia, fue precisamente porque nosotros teníamos registrada su huella y su foto, y eso finalmente se trabajó con el Ministerio del Interior. Entonces, si nosotros tenemos registrados a todos los venezolanos o extranjeros de cualquier nacionalidad que ingresa a nuestro país, incluso los que ya están viviendo en nuestro país y que ahora, al tener la amnistía, va a acercarse a una oficina de migraciones a tramitar su carnet de extranjería, vamos a tener registrado absolutamente todos, y eso va a ayudar a impactar directamente en el tema de seguridad ciudadana, porque ya no vamos a tener impunidad. Se va a fugar, pero vamos a saber quién es y lo vamos a tener que ir a buscar también. Claro, y muchas veces impacta hasta positivamente, y es lo que se dijo en su momento. Yo recuerdo en el gobierno del expresidente Pedro Pablo Kuczynski, donde tuvimos el mayor flujo. Kuczynski promovió justamente la migración. Era otro momento, además, de la historia. Mucha gente que salía escapando. Un éxodo completo. Venezuela estaba en el peor momento, y mucha gente, que tenía ganas de trabajar, incluso gente profesional que podía aportar con el país. No se les ordenó tampoco, no los empadronaron bien, y podíamos empadronarlos no solo con el enfoque de seguridad ciudadana, sino con el enfoque de productividad para el país. Oye, tú eres un ingeniero, un médico, sabes estas cosas, bueno, pero ¿dónde te ubico? ¿Cómo contribuyes al país? El día de hoy, la realidad es que tenemos casi 2 millones de venezolanos en el Perú, que representan y son parte de la población económicamente activa. Así es. Entonces, lo que tenemos que empezar a trabajar, y la mirada tiene que ser al tema de formalización, de lograr que estas personas se formalicen, obtengan un carnet de extranjería y su condición migratoria completamente mejora. Tú logras que su condición migratoria mejore y hay una serie de beneficios también.
también con los empleadores, con la gente o los que alquilan casas, por ejemplo, porque ninguno de estos 2 millones de personas tiene una propiedad en el Perú, es la realidad. Entonces lo que hace es alquilar una propiedad. Si tú el día de hoy retiras a 2 millones de personas, que algunos sí, obviamente, están metidos en temas delincuenciales como es natural de cualquier país y no es solo la nacionalidad, pero si tú retiras en este momento vas a tener, sí, claro, ¿cuántas viviendas? 500.000 de viviendas deshabitadas, que es obviamente un ingreso adicional para familias peruanas, ¿no? Exacto, pero el problema entonces está justamente en las fronteras. ¿Quién ingresa? ¿Quiénes están ingresando a nuestro país? Porque hemos visto ya, lamentablemente, en los últimos meses que hay demasiadas personas con antecedentes penales, incluso en Venezuela. A ver, este sujeto que asesinó, este feminicida que prendió fuego en vida a esta jovencita Katherine Gómez, ya tenía antecedentes de violencia. Por supuesto. Entonces tenemos que hacer un trabajo en conjunto, sector interior, sector defensa. Estuve en Tumbes hace unos meses visitando los puestos de control de fronteras. Es increíble que tengamos un puesto cada 15 kilómetros, un puesto con 2 policías por turno, que no tiene ni siquiera una unidad, una moto para poder atender o ir a revisar o hacer control de fronteras. Entonces, si por un lado impides, pero por otro lado permites el ingreso, jamás vas a registrar a estas personas. Y obviamente los registros tienen que estar interconectados con Interpol, por ejemplo, y saber quién es el ciudadano que está queriendo ingresar al país. Si es un delincuente, obviamente lo primero es expectorarlo. Pero, ¿cuál debería ser la posición de Cancillería ante lo que hemos visto el día de ayer justamente en Chile? Llamar la atención definitivamente que esto no puede volver a repetirse y buscar una solución inmediata a la crisis que tenemos en estos momentos. Más de un centenar de personas en precisamente la frontera con Tacna. El sector defensa, el sector interior debería en estos momentos estar pensando en fletar un vuelo charter y mandar inmediatamente a esta gente a precisamente a su país de origen. Va a tener que ser a Haití, va a tener que asumirlo el Estado peruano, pero esta situación no puede quedar en el limbo. No podemos tener a un grupo de extranjeros queriendo ingresar o detenidos. Cualquier cosa puede suceder, ¿no? Sí, claro que sí. Permítame ya hacerle otra pregunta en su calidad más bien del miembro de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales por otro caso que generó muchísima indignación y que termina afectando nuevamente a la imagen del Congreso de la República, una imagen que ya está sumamente deteriorada. Si vemos las encuestas de opinión pública de cualquier encuestadora que uno vea, y se trata de, ya que han admitido a trámite la denuncia constitucional contra la congresista María Cordero Jontay, una nueva mochasueldo que en audio se ha constatado cómo se desesperaba por quitarle la plata a uno de sus trabajadores. ¿Cuán rápido va a ser esta investigación y qué es lo que debería suceder con una congresista de este tipo? Por favor. Bueno, continuamos conversando con el congresista Diego Bazán justamente ya sobre los casos, los escandalosos casos de los congresistas mochasueldo. Ya llegó a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales justamente el caso de la congresista María Cordero Jontay de Fuerza Popular, bueno, que ya la expulsaron también de Fuerza Popular, entendemos, está en ese proceso. ¿Y cuánto debería demorar este trámite, congresista? Porque, a ver, lo que genera indignación es haber escuchado a una congresista de este tipo, desesperada por quitarle la plata a su trabajador, a su asesor, y que esto se extienda 1, 2, 3, 6 meses, un año y no pase nada. Bueno, definitivamente un tema bastante complicado. Yo entiendo la indignación de la población, está cansada que estos procedimientos demoren tanto y que obviamente la gente llega a pensar de que se intenta blindar a algún congresista. La realidad es que un procedimiento, tanto en la Comisión de Ética como en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, demoran entre 2 a 3 meses. Por eso yo saludo, felicito que hoy la Secretaría Técnica de la Comisión de Ética plantee modificar el Código de Ética Parlamentario, lo cual va a permitir de que tengamos un proceso expreso en caso de flagrancia. ¿Qué significa eso? Un proceso express ante flagrancia. Por ejemplo, si hay audio, si hay video, si hay pruebas contundentes de que se ha cometido un delito, una falta ética, de inmediato, el día de hoy se presenta la denuncia, se recaban los hechos y pruebas en 2 o 3 días y al 5.º día se está votando en la Comisión de Ética para pasar al Pleno del Congreso. Quiere decir que en un plazo máximo de 10 días esto estaría ya debatiéndose en el Pleno del Congreso y se sentenciaría por lo menos. En el caso de la Comisión de Ética, por ejemplo, lo que se determinaría es 120 días, que es la máxima sanción. Pero de ahí la Comisión de Ética puede recomendar que esto también vaya a la subcomisión y se plantee el desafuero. Y no tendríamos un proceso tampoco tan largo. Ahora, yo estoy planteando con mi equipo también hacer la misma modificación y encontrar un procedimiento expreso en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, respetando obviamente el debido proceso, que el debido proceso es mínimo, recabar hechos y pruebas y que finalmente el acusado tenga derecho a la defensa. Porque hoy por hoy
Hoy por hoy, ¿cuánto demora todo un proceso en la subcomisión de acusaciones constitucionales? Aproximadamente 3 meses. Se presenta la denuncia, tiene que pasar por la subcomisión de acusaciones constitucionales, nombrar al congresista ponente, recabar hechos y pruebas, traer a los testigos, luego se vota en la subcomisión, pasa a la comisión permanente, de la comisión permanente regresa a la subcomisión y finalmente se va para votación del Pleno del Congreso. O sea, es un proceso largo en el entendido que, claro, las sanciones también son mucho más gravosas, dado que en ese grupo de trabajo se puede terminar expectorando al congresista. por supuesto, no diría un proceso en una acusación constitucional para que se resuelva en 5 días. Puede resolverse en un mes, sin ningún problema. Pero sí se pueden acortar los plazos. Sí, correcto, se pueden acortar los plazos, pero además lo que es importante es que lo grave acá es que un congresista que es acusado por un hecho donde habría flagrancia delictiva sigue siendo congresista. Entonces yo creo que esto cansa a la población. Entonces por eso es importante que sí en la comisión de ética sean los 5 días, porque si hoy cometes el delito, la próxima semana ya tienes 120 días donde vas a dejar de ser congresista, y son 120 días que en la práctica resultan siendo 5 meses o un poco más. Entonces ya no tendrías tampoco para aprovechar tus tentáculos políticos y tratar de buscar ahí los votos y la presión, ya estarías fuera, ya no serías congresista. Entonces hasta que la subcomisión ya determine de que te vas o te quitan el fuero parlamentario. Y en el caso de esta congresista María Cordero, donde ya se le han iniciado procesos en ética, incluso en su bancada, en el partido, donde ya entiendo la van a expulsar de Fuerza Popular, ¿qué es lo que corresponde? ¿Corresponde expulsarla también del Parlamento? Mira, no puedo adelantar posición porque soy miembro de la Comisión de Ética y de la subcomisión, pero te digo con claridad, existen elementos de convicción suficientes para determinar una responsabilidad, entonces ya se tiene que determinar esto y me va a tocar votar en su momento también dentro de la Comisión de Ética y la subcomisión. El tema es gravísimo, lo repito y lo digo siempre, el acto más miserable que existe es quitarle el sueldo a un trabajador que está haciendo un esfuerzo para llevar un pan a su casa, y desde acá, lo dije la vez pasada, hay que hacer una invitación a todos los trabajadores y extrabajadores del Congreso de la República y de cualquier institución del Estado que hoy son víctimas de un empleador mochasueldo, que lo que tienen que hacer es denunciarlo. El Ministerio Público maneja el tema de manera confidencial y desde la Comisión de Ética haremos también lo mismo. Y solo para terminar, ¿no? También se aceptó ya en ética la investigación contra su hermano, el otro congresista de Fuerza Popular, Luis Cordero Jontay. Sí, el día de hoy se ha votado y se ha admitido y bueno, todos los casos se están tratando de la manera más célere posible en la Comisión de Ética. Muchísimas gracias, congresista. Gracias. Diego Bazán, congresista de Avanza País, miembro de la Comisión de Ética y de la Subcomisión de Acusaciones.